Ya, ya. Hola, buenas tardes. Bueno, ya, perdón por el retraso. Sí, oportunidades. Entonces, le voy a platicar más bien de lo que mi grupo está haciendo. Entonces, llegué a México en 2016, 2017, y al fin de 2017 empecé mi laboratorio. Entonces, le voy a platicar más bien entre esta etapa, pues le voy a platicar rápido un poco de mi carrera, de cómo he llegado a México. Entonces, pues como si se escucha mi acento, soy francés. Pues vengo no de París, pero del sur de Francia. Entonces, por favor, no me dicen que soy chilango. Entonces, estoy del sur ahí. Pasé, entonces, entre la licenciatura, la maestría, y luego fui a trabajar en una empresa. En Francia tenemos estancia durante la licenciatura, la maestría, que nos permite, entonces me fui a Inglaterra para ver lo que llamamos nosotros los roast beef. Um, para hacer estancia y trabajar en unos laboratorios allá en el Reino Unido. Se fue la primera vez a Kingston upon Hull, donde estaba trabajando en la síntesis orgánica de compuestos pues que pueden usarse para formar cristales líquidos, lo que se usan justamente en la pantalla LCD. Y entonces estaba haciendo esto, luego el año siguiente fue a trabajar en Aberdeen, en Escocia, para aislar productos naturales de plantas de Fiji alrededor de Inglaterra. Y regresé al sur, a Tolosa, cerca de la frontera con España, para trabajar al fin de mi maestría y luego me contrataron por un tiempo para hacer unos síntesis de compuestos anticancerígenos. Y este tiempo pues me permitió justamente tener todos los papelitos para hacer lo que me sonaba al momento de hacer mi doctorado en Australia. Entonces viajé allá a Australia, donde encontré a mi esposa. Pero luego pues me quedé a Australia por 8 años. Luego ella pues decidió de regresar a México cuando tuvo la oportunidad de hacer lo que se llamaba cátedra CONACYT, lo que ahorita le gusta llamar los aviadores, pero realmente hasta mayo de este año estaba todavía cátedra CONACYT. Entonces, le voy a mostrar lo que realmente hace un cátedra CONACYT cuando tiene un poco de independencia. Y entonces ahí, pues, vinimos a México, en Guanajuato, por este medio, y ella le contrataron para hacer su laboratorio en 2016, y luego apliqué el siguiente año. En este momento, pues, me fui a Boston, justamente porque a pesar de hacer desarrollo de fármacos, me interesó justamente hacer inteligencia artificial. Y empecé a hacer eso en 2010-2012, cuando los MOOCs, los cursos en línea, apenas estaban empezando. Entonces, personalmente no tenía ni background en computación, era puro ratón de laboratorio. Entonces, hacía síntesis química, muy feliz, elucidación de productos naturales. Y es cuando hice mi doctorado que justamente quería tener una visión más grande de lo que estaba haciendo y por eso usando métodos de estadística. Entonces, pues ahí es un poco un resumen de la carrera. Entonces, en 2005 estaba en Inglaterra, luego en Escocia, luego en Francia, en Australia, y en cada uno de estos, en mi maestría adelante, estaba en colaboración con industrias. Entonces, por ejemplo, en mi maestría trabajaba con Pierre Fabre. Pierre Fabre es más conocido, más bien si conocen los productos Aven o Avene, las cremas cosméticas. Pierre Fabre es más conocido por productos derivados de plantas en cosmética, pero tiene una sección que hacía productos derivados de plantas con medicina. Incluso su asociación con el CNRS, que es la investigación francesa, una de las ramas de la investigación francesa. Y luego pues me fui a Australia, estaba trabajando con una biotech española, Nocira, donde estábamos buscando inhibidores de quinasas, así por la aplicación con trastornos neurodegenerativos. Entonces está buscando desde el mar. Entonces, lo que me gustaba, entonces la razón por qué hice toda esta carrera es que al principio quería ser biólogo marino. Pues crecí al borde del mar, soy costeño, y entonces me gustaba la biología, pero no me gustaba aprender por corazón toda la biología, toda la fisiología, toda esta cosa. Y la química para mí era mucho más obvio.
quizás no por todos, pero a mí se leía más fácilmente. Entonces dije, si voy a seguir haciendo el doctorado y que va a ser más difícil, pues en ese caso voy a elegir un campo que ya entiendo bastante bien ahora y que me será más difícil después. Y entonces cuando me une a Australia es porque quería juntar mi amor del mar, hacía pesca submarina, buceo, etcétera, y mi interés en química orgánica de hacer desarrollo de fármacos. Y entonces, por eso que me fui a Australia, porque uno de los grupos más fuertes en el tema justamente está allá. Entonces apliqué, hice mi examen de inglés, etcétera. Entonces, bueno, pues me quedé allá y luego historia, pues me quedé un poquito más por el postdoc, por lo que pagaba bastante bien. Y en 2016, 2017, pues estaba en México y entonces ahí tuve la oportunidad de probar mismo lo que quería hacer, que era juntar más, no más trabajar tanto por el mar, sino más el diseño de péptido y la inteligencia artificial, y eventualmente unas fuentes naturales ahí por conectar y recolectar y ir a veces en el mar. Entonces, las diapositivas están en inglés, pero si tienen unos problemas o ni les suena, pues me dicen y le explico. Entonces, le voy a platicar, asumo que no todos tienen conocimiento necesariamente en péptidos, en proteínas, entonces voy a hacer algo básico y luego le platicaré de técnicas que estamos usando nosotros, tanto por descubrir nuevos péptidos de fuentes venenosas, del otro lado, el diseño de péptidos, porque van a ver que en realidad la mayoría de los péptidos naturales no están listos para aplicarse en clínica, ni los productos naturales en general. Se necesitan unas modificaciones para poder cumplir con pues las diferentes barreras que se encuentran en las fases clínicas. Desde ahí lo que estamos usando es justamente el conocimiento general profundo, aplicando varias herramientas de inteligencia artificial. Entonces ahí, pues, primero, de hecho, cuando ustedes pasaron al laboratorio, le estaba platicando con uno de mis estudiantes sobre conocer sus aminoácidos. Ahí, entonces, tiene 20 aminoácidos que componen los péptidos y proteínas. Ahí son sus estructuras. No tiene examen, entonces no le voy a pedir de saber su... Pero bueno, se diferencia por su cadena lateral, principalmente. Unos son hidrofóbicos, otros aromáticos, otros polares, etc. Eso les dan ciertas propiedades. Entonces, lo que pasa es cuando hablamos de péptidos o de proteínas, pueden pensar en un collar de perla, donde cada uno de los aminoácidos se ponen uno después del otro, de la N-terminal a la C-terminal. ¿Sí? Y entonces ahí pueden imaginar, así como se hace, se puede hacer ramas en unos casos, pero lo que estamos viendo es más bien lo que se llama la secuencia primaria. Y la secuencia primaria, pues al final es una secuencia con letras, ahí, y el hecho que tienes un encadenamiento de cada uno de estos aminoácidos después del otro, le da ciertas propiedades a formar, en este caso, dos tipos de estructuras secundarias, las alfa-hélices de un lado, las beta-laminas del otro. Hay otro tipo de estructuras, como las vueltas, etcétera, pero estos, los dos ahí que podemos imaginar, y luego el conjunto de estas estructuras secundarias van a formar una estructura que le llamamos terciaria, la cual es una estructura en general globular, puede ser fibrilas, como diferentes tipos de estructuras, pero en este caso es globular. Y la unión de dos o más proteínas en un conjunto formará la estructura cuaterna. Y ya ahorita, pues quizás este funciona. Ahí imagínense cómo se puede hacer en tiempo real justamente el tipo de plegamiento para pasarle un collar que no tiene estructuras a algo que va a formar unas estructuras tal cual. Está girido por lo que se llama pues, la ley termodinámica con entropía y entalpía para formar estas estructuras. Ya. Entonces ahí cuando hablamos de péptidos de proteínas, pues hay diferentes niveles. Entonces ahí el ácido salicílico, pues la aspirina en este caso, es algo chiquito. Luego, si ven, péptidos son algo un poquito más grande. Luego tiene proteínas globulares, albumina en este caso, los anticuerpos que son mucho más grandes, y luego ahí tiene una partícula de oro para su referencia.
pero hablamos de estructuras bastante chiquitas en general. Y cuando hablamos de péptido, es una nomenclatura donde usamos menos de 100 residuos, en este caso menos de 100 aminoácidos. A veces le gustan decir mini proteínas, entonces es solamente una nomenclatura. Y lo que es interesante es que estos péptidos, mientras la industria farmacéutica ha puesto mucho esfuerzo a usar compuestos chiquitos como aspirina, justamente, o ciertos productos naturales, alcaloides, terpenos, etc., los péptidos, tal cual, son también jugadores en términos de elemento de salud y también por la agricultura. Se puede aplicar tal cual como el desarrollo de fármacos anticancerígeno, antimicrobiano, anti-leishmania, entonces varios tipos de cosas contra el diabetes. De hecho, mi postdoc era trabajar con análogo de una hormona que nosotros secretamos que se llama el glucagon-like peptide 1. Y el juego era de modificar la estructura porque el péptido tal cual, cuando están en su cuerpo, pues tenemos una enzima que se llama DPP4 que la corta. Así regula la secreción de insulina, etc. Pero en nuestro caso queríamos hacer un medicamento, especialmente por la gente por lo cual falta justamente la secreción de insulina, necesita una estimulación constante. Entonces necesita hacer un análogo que sea mucho más resistente a este tipo de enzima y también que resiste y que tiene la conformación que permite justamente favorecer la secreción. Entonces estaba trabajando con Pfizer, etcétera, en este tema. Ahí puedes ver, se puede usar también para entender más la biología estructural en general, o la ingeniería de tejidos, o la generación del cuerpo. Realmente lo que aplicamos como modelos de inteligencia artificial que se puede aplicar a proteínas, se puede aplicar a anticuerpos, se puede aplicar a péptidos. Es solamente una cuestión de dimensión, la diferencia. Entonces ahí mi laboratorio se enfoca a dos tipos de fuente. De un lado, las toxinas venenosas, de especies venenosas, ahí tiene un alacrán. Y del otro lado, lo que se llama los péptidos de defensa, que son unos péptidos que todos los organismos están secretando. De hecho, se ha visto tanto en el reino animal que en el reino vegetal, de microbios, y participan justamente a proteger el huésped de posible invasión patogénica, que sea bacteria, virus, parásitos, etc. Les estamos interesados a estos dos tipos podemos decir, familias de péptidos por varias razones. Pero uno es que se plegan o se reconocen con alta afinidad ciertos tipos de blancos, los cuales pueden ser de interés farmacéutico. Entonces, en el caso de las toxinas de alacrán, le mostraré en un rato, se reconocen los canales iónicos o los receptores transmembranales con alta afinidad y alta especificidad, lo que permite aplicarlos justamente tanto en neurofarmacología y tanto por tratamiento de epilepsia o dolor crónica. Entonces, tiene su aplicación. Entonces, por ejemplo, si se van al dentista y eventualmente tienen que operarle por un caries, eventualmente le van a hacer una anestesia local. El compuesto que se usa es el lidocaína, lo cual está bloqueando los canales de sodio. Pues fíjense que los alacranes que se encuentran por aquí hacen exactamente lo mismo. Pueden tener una anestesia local con un alacrán ahí. Puede ser una diferencia. Bueno, entonces le voy a platicar ahí de lo que hace mi grupo a justamente explorar las especies venenosas. Primera pregunta, ¿saben la diferencia entre venenoso y pozonoso? Porque ya sé que pozonoso no se usa tanto en México, pero todos están usando veneno como si era todo venenoso, incluidas las plantas. De hecho, existen plantas venenosas, pero no son las que piensan. Entonces, ¿saben la diferencia? ¿No? ¿No? Entonces, la diferencia se ve en qué tipo de cosas pueden observar que es común, por ejemplo, a la araña, la hormiga, los serpientes o la raya. Tienen cosas para inyectar su veneno. En el caso de serpientes, sí. Y la araña también. Por el caso de la hormiga, no sé, es un aguijón atrás. El alacrán es un telzón. Entonces tiene también un aguijón por la raya. Es como un, no sé si aguijón o otro tipo.
Entonces, eso es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de especies venenosas, es una especie que le puede morder y que justamente inyecta con unos cierto tipo de aparato. Tiene glándulas donde tienes el veneno y permite inyectarlo directamente a la herida. Las especies pozonosas, como las ranas en este caso, pues no tiene sistema de inyectar. Sí, eventualmente le puede matar si ustedes le tocan o le muerde. Eso es diferente. Las plantas también, la mayoría dice plantas venenosas, pero la realidad es que no tiene manera de inyección. Apenas el año pasado encontraron la primera planta que tiene propio veneno en Australia, porque todo especie venenosa debe ser de Australia, la primera planta tiene justamente aguijones, que las toxinas que produce son similares a las que se encuentran en medusas. No que, pero entonces sí, tiene colmillos, ahí no se ve súper bien, pero tiene diferentes tipos de aparato para inyectar justamente el contenido venenoso. Y ahí se encuentra justamente en diferentes partes del reino animal. Entonces lo vemos tanto en las medusas, las arañas, los 100 pies, ahí que tenemos los himenópteros, de hecho, le voy a platicar de esto en un rato. Tenemos las estrellas del mar, tenemos los conos marinos, platicaré también de esto. Tenemos también la raya, unos posibles tiburones, pero no se ha estudiado, y luego los lagartijas y serpientes. También tiene el Platypus ornitorrinco, se dice. Ese es el primer mamífero que tiene justamente veneno en sus pulgas. Entonces ahí entonces, como le dice, pues lo interesante de estos es que inyectan un cóctel de compuestos que son mezcla de péptidos, proteínas y a veces enzimas, que justamente ciertos de estos se reconocen específicamente canales iónicos en el sistema nervioso, tanto periférico que central. Entonces, al inicio, pues, obviamente es para paralizar su prensa, ¿no? Otros depredadores, en caso para defenderse. Pero desde un punto médico, pues tiene ese interés nuevamente para las enfermedades relacionadas al sistema nervioso, epilepsia, dolor crónica, diabetes también, etcétera. Entonces tiene posible transformación y aplicación en el sistema médico. Se puede aplicar también en la agricultura como bioinsecticida para paralizar justamente las plagas agrícolas, como unos bichos. Entonces ahí, por ejemplo, una aplicación que se ha hecho unos años anterior es justamente la clorotoxinas, que es una toxina de alacrán que reconoce específicamente los canales de calcio que se encuentran en ciertos tipos de cáncer. En este caso, pues un tipo de glioma. Y lo que pasa es que le pusieron un fluorescente y así permitió de fluorescer así, de poner en luz el tejido dañado por el cáncer. Y en este caso, ayuda a los cirujanos a operar y a quitarle la masa, ¿no? Otras aplicaciones, pues, de araña o de alacranes, pues se puede aplicar justamente en enfermedades en el sistema nervioso, se puede aplicar, como le dije, para matar ciertos tipos de plaga en el campo. Del momento que sea específico a matar los insectos y no los pájaros que vienen a comer, ¿no? El uso típico ahorita para estudiar los venenos hay dos ramas. De un lado tenemos el estudio del contenido proteico, entonces de los péptidos, proteínas y enzimas, lo que llamamos la proteómica. Se estudia donde tiene un veneno crudo que recorta directamente de la boca del serpiente o del sesón del alacrán. Luego haces cierto tipo de análisis cromatográfica o electroforesis para tratar de desligar, para desmenuzar el contenido, para que se dé un buen número de picos. Eventualmente se asocia la secuencia primaria de la proteína, del péptido, asociado a un cierto pico. Lo que nos permite eventualmente
tener una idea de lo que se ha secretado al tiempo T, como al momento de recolección. Pero lo que pasa es que el veneno es muy móvil, es dinámico. El veneno que se secreta al momento cuando se acoplan o cuando se defienden contra otro macho, entre dos machos, o cuando se quieren paralizar, no es lo mismo. Entonces varía en este tipo por la dieta también. De hecho, tenemos una observación de las hormigas que están alrededor de Guanajuato, en diferentes lugares urbanizados, con niveles de urbanización, y también ahí, no estamos viendo la barra de Snickers, pero estamos viendo que hay modulación de las toxinas de hormigas. Y entonces, cuando queremos tener una imagen mucho más amplia del contenido, entonces usamos la transcriptomica, es decir, analizar el material genético, y en particular ARN, que se va a transcribir a traducir más bien en proteína de péptidos, ¿no? Y ahí, pues la idea también es dinámico en función de la dieta, pero a lo mejor nos da una imagen un poquito más grande de lo que se podría haber producido y que se observa en el veneno al momento de recolección, pero también lo que está codificable, pero que no se ha producido hasta este momento. Entonces nos da una visión mucho más amplia del contenido. Entonces ahí, pues sin entrar más en detalle, estamos estas tres herramientas, la proteómica de un lado, como le he dicho, el análisis directamente del veneno crudo, la transcriptómica para buscar las familias, las toxinas posibles que se han usado para el contenido del veneno. Lo aplicamos en primero en el análisis de insectos, en particular de veneno de alacrán, perdón, de hormigas. El segundo también de hormigas, pero también de alacranes. Y estamos usando la transcriptómica también en conos marinos. Y la última parte, que tiene que ver más con AlphaFold, si han escuchado de AlphaFold, es la bioinformática estructural. La primera parte de transcriptómica es de lectura de secuencia a secuencia, pero la bioinformática estructural es la idea de predecir la estructura 3D a partir de una secuencia primaria. Y así, con Julio lo estamos aplicando justamente a ciertos tipos de péptidos. Entonces ahí, primero proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, es ahí Myrmecinia gulosa, es una de las hormigas que se encuentran en Australia, y justamente Robinson y colegas pues publicaron su transcriptoma de un lado y la proteómica del otro, es para ilustrar. Ahorita Juan está haciendo estas 5 especies que está ahí abajo, es su doctorado, está trabajando justamente en analizar del veneno. No tengo la video, pero quizás si está por allá, pues pueden ver cómo él está, o más bien Gabriel, quizás le ha mostrado la video de cómo extraer, es una por una hormigas, es una gotita súper chiquita, y recorta y tiene que hacer unas 30 hormigas para tener suficiente material. Y, entonces, Gabriel pues está a la esquina, él está más estudiando si el contenido de estos venenos tiene posible actividad contra Candida albicans y otros tipos de especies de hongos. Y Dani, que estaba ahí y que ya está terminando su licenciatura, ella está justamente estudiando el efecto que podría tener la urbanización hacia la variación en el contenido proteico es una hormiga Pogonomyrmex. Si le interesa y si no le da miedo leer en inglés, entonces esta está en Open Access, en acceso libre. La publicamos este año. Justamente es un análisis de lo que se ha estudiado hasta la fecha en términos de péptido y proteínas que se encuentran en los himenópteros, es decir, hormigas, abejas y avispas. No solamente hay melitín, no solamente hay apiterapia, hay mucho más aplicaciones que más allá. Y entonces, pues ahí no sé, se ve súper bien, pero si ven el título, pues pueden buscar justamente, está disponible libremente en Open Access. Otro tipo de trabajo en el descubrimiento de péptido, entonces ahí Rafael se dedicaba, ya termina, está escribiendo la tesis ahorita, a encontrar qué eran la diferencia en términos proteico a nivel de transcriptómica entre 7 tipos de alacranes de familia Centauroides, es decir, los que están de importancia médica en México.
3 o 4 de esos son de importancia médica, los otros 3 o 4 son de no importancia médica. Entonces, lo que queríamos saber, y cuando hablamos de importancia médica, es que son responsables del alacranismo. Entonces, lo que queríamos saber es si había una diferencia en términos de expresión, si había diferencia en términos de tipo de familia de proteína, de toxina que se observaban dentro de estas diferentes familias. Y si observamos que ciertos tipos de toxina, llamamos las toxinas beta, están sobreproduciendo en un diferente tipo de familia en especies de importancia médica. Entonces, estamos analizando qué tipo de secuencias son y si eventualmente nos dan idea sobre cuál sería. La beta-toxina sabemos que reconocen específicamente los canales de sodio, pero hay diferentes mecanismos de acción ahí, y entonces queremos saber exactamente cuál es el papel y cuáles diferencias, si hay beta-toxinas en las especies no de importancia médica, dónde se pegan y cuáles son las diferencias al nivel de la secuencia que nos permite decir, estas duelen, estas no. Un estudio que está un poco ligado a lo que le platicaré al final. Ahí pues, para presentarle el último trabajo de Julio, pues ahí le voy a pasar un video de 2-3 minutos que explica sobre los conos marinos. A ver si tengo que poner subtítulos, quizás. Quizás no tiene el sonido. Pues no sé, no tiene la música. Pero... Como va a ver, tiene un estilo de arpón para matar sus prensas. Se abren la boca bastante grande para absorber peces o hasta otros conos marinos. Este es el arpón dibujado que se observa justamente en la fisiología del sistema de predación de los conos marinos. Y ahí pues le está pintando cómo se inyecta justamente el contenido venenoso hacia matar, para paralizar directamente la prensa. Y bueno, existen unos conos marinos como conos geográficos que pueden matar hasta hombre. Ahorita le vemos más en términos de aplicación, pero tenemos, así funciona. Muy interesante. Pues ahí igual recolectan en los tubos Eppendorf el contenido. Tienen que hacerlo varias veces para poder recolectar suficiente material. Lo interesante en los conos marinos se observó que dentro del tubo del sistema nervioso tiene glándulas para producir toxinas que se han aplicado de defensa y otros para depredación. Entonces, no son los mismos tipos de toxinas y unas pueden ser más violentas dependiendo del riesgo. Ya. Entonces, el trabajo de Julio justamente es dedicado a tratar de entender, entonces los sistemas de transcriptoma, como lo he descrito, como lo hace Rafael, está principalmente a analizar y posiblemente darle una función por similitud de secuencia. Entonces, dos secuencias, una que tiene una función conocida y la otra que no tiene función conocida, por su similitud de secuencia va a decir, pues, porque son similares en secuencias, entonces esta debería tener la misma función.
Pero existen varios tipos de proteínas que justamente comparten la misma estructura, se tienen funciones diferentes. Al igual, tiene funciones muy similares, toxinas que tienen secuencias muy similares, pero tiene funciones completamente distintas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahí es el camino, entonces, la técnica de transcriptómica pasa de secuencia a función, ¿sí? De ahí a acá. Pero ahí lo que quisimos hacer es justamente pasar por las estructuras, tratando de entender mejor las funciones posibles que pueden tener en varias proteínas. Y lo hemos estudiado directamente en el transcriptoma de un tipo de cono marino, como prueba de concepto. Y la idea era, en este caso, tiene quizás 30% del transcriptoma que está elucido, por lo cual conocemos funciones. Es decir, que hay 70% que no se conoce. Y ahí lo que estamos aplicando es justamente herramientas como AlphaFold 2. Hay mucho más, hay como 7 diferentes. AlphaFold es la más mediática. Hay Rosetta Fold, hay ColabFold, hay Taser, AppTest, hay varias. De hecho, de estas, entonces la más. Lo que estamos probando es, uno, sí se puede predecir de la manera correcta las estructuras 3D de los péptidos. Contrariamente a toda la publicidad, la estructura de proteína sí se puede predecir con alta exactitud. Las de péptidos que son más chiquitos no es el caso. Entonces, ahí tiene el límite de aplicaciones. Es el AlphaFold que bien, pero no es necesariamente más competitivo. En nuestras observaciones, a lo mejor hemos visto que no era necesariamente más performa mejor que otros tipos de herramientas. Desde ahí estamos observando esto y luego aplicar otro tipo de alimentos, esta vez estructurales, para poder predecir una función. Entonces ahorita le voy a platicar el tercer paso donde aplicamos justamente cosas de inteligencia artificial. Entonces la misma idea en cualquier sistema de desarrollo de fármacos, pues es una relación entre secuencias o estructuras planar de un compuesto, su estructura 3D y la función biológica que va a tener, o las funciones biológicas que va a tener. Es el caso de Melitin, la secuencia primaria, las estructuras alfa-helicoides, y luego su capacidad a formar poros en membranas, particularmente bacterianas. Entonces, la idea es justamente de entender mejor este tipo de mecanismo y por eso necesitamos modificar la secuencia primaria y hacerle mutaciones para poder entender qué residuos de las secuencias están responsables de la actividad biológica, qué sirve la estabilidad de las estructuras, etcétera, etcétera. Y entonces, en general, pues se aplica mutaciones más dirigidas, que sea, por ejemplo, tomar fragmentos de las secuencias y tratar de hacer segmentos para ver si se mantiene o no la actividad biológica. Se puede hacer lo que se llama alanine scan, donde muta cada una por uno los aminoácidos de la secuencia y ver cuándo se pierde la actividad biológica de interés. Se puede hacer truncaciones para ver si la C o la N terminal tiene papel, o se puede hacer mutaciones más específicas, ¿cierto? Con varios tipos de aminoácidos. El problema es que está bastante demandante. Hacer mutaciones así al aleatorio, o más bien cierto racional, pero se tiene que producir bastante péptidos para poder entender la relación. Y si están imaginando el espacio de secuencia que existe en el universo, está enorme. Por ejemplo, ahí tenemos la tabla de 400 posibles dímeros, luego 8.000 trímeros. Y si pasamos a 10, pues pasamos a 10.000 millones de posibilidades. Y entonces, obviamente, cuando tiene una secuencia natural, tiene cierto sesgo a observar ciertos aminoácidos a ciertas posiciones, lo que restringe bastante el espacio. De hecho, se puede imaginar así, si tenía un espacio 3D ahí, pues tenía todo el espacio desconocido en negro y las estructuras de ciertos tipos de péptidos y sus análogos serían estas pequeñas colinas. ¿Sí? Y ahí pues podríamos imaginar que la colina, el tope de colina, sería lo más potente arriba y lo menos potente abajo por sus mutaciones. Pero
es imaginar también que todavía hay un espacio, incluso cuando tienes unos ciertos aminoácidos, tiene todavía mutaciones dentro de una familia de péptidos. Y entonces, pues tiene que observar un cierto espacio químico, una secuencias enorme a observar, y ligar este tipo de trabajo a su función biológica o sus funciones biológicas. De hecho, digo sus funciones biológicas porque realmente el descubrimiento de fármaco, el diseño, no es algo, una tarea a la vez. Si mientras se publica así, tengo un anticancerígeno, tengo un hemolítico, etc., realmente tiene que hacer actividad antimicrobiana, anticancerígena, no sé, antifúngica, no tóxica al mismo tiempo por las mismas secuencias. Y realmente eso es súper costoso. La mayoría de las publicaciones no lo hacen así. Pero ahí tiene 8 posibles barreras que se observa constantemente a seguir al mismo tiempo para optimizar una familia de péptidos al mismo tiempo. Pueden imaginar que sería como un monitor y ahí tiene varios botones a tocar al mismo tiempo y trata de buscar la receta adecuada, así para ver cuál sería la optimización optimal por esta estructura. Por eso lo que estamos usando es justamente la máquina, entonces la computadora. La idea es de reducir el tiempo de experimental, entonces evitar que se repite errores que se podía haber evitado. El equipamiento, porque costa de mantener un equipo así, sí. Los recursos humanos, mientras, pues eventualmente tienes becas para estudiar la maestría y el doctorado, pues al momento pues, se tiene que mantener a cierto tiempo, la exploración no es finita, ¿no? Su beca es finita, entonces tiene que al momento poder darle el resultado de su trabajo dentro del tiempo definido. No podemos seguir indefinidamente a una investigación. Entonces, lo que estamos aprovechando es el hecho que en los últimos 20 años, justamente, se ha mostrado la correlación de muchas bases de datos públicas de péptidos, proteínas, etc. La democratización de las herramientas de inteligencia artificial, ahí pueden fácilmente aprender mañana, usando Medium, YouTube, etc., cómo hacer sus primeros modelos de clasificación. Entonces, con eso, eso permite justamente empezar a buscar las relaciones que tiene entre la secuencia, posibles estructuras y la actividad biológica. Es decir, que alguien en un momento ha curado todos los artículos científicos que se han hecho anteriormente, tabulado todo esto en una base pública para permitir a la gente de hacer sus modelos, etc. Y así permitir hacer avances y predecir por nuevas secuencias pues su posible actividad biológica de interés. Eso permite también de automatizar la toma de decisión. Entonces, antes tenía que hacer unos análogos, eventualmente ver una tendencia para decir cuál sería el siguiente paso. Ahí están haciendo predicciones varias veces y lo hacen múltiple para tomar la decisión directamente. Ahí, sin entrar en los detalles, es un tipo de diseño que se aplica tanto en el laboratorio que en la computación, pero primero, si teníamos péptidos, tenemos que asegurar que están en un formato digerible por las computadoras. Esa es la que se llama tokenization o embedding en inglés. Luego pueden crear nuevas secuencias que comparten el mismo diccionario. Eso hay diferentes algoritmos, de hecho le platicaré al final del tipo de algoritmos, sin entrar en detalles. Los modelos predictivos es lo que vamos a platicar la pena ahora, es lo que podemos aplicar justamente para predecir la actividad biológica, dando el conocimiento general hacia estas actividades. Entonces, cuando piensa en modelo predictivo, pues quizás pueden pensar a la señora Irma, que está ahí con su bola de cristal, pero pues lo ven de cada día, ahorita que cada uno de ustedes tiene un móvil, pues cuando se van a Google Foto, pues ven que sus fotos están clasificadas por reconocimiento de facie, o cara de gato, cara de perro, o se fueron a una fiesta y todos están al mismo tiempo. Cuando usan Netflix o Spotify, la recomendación de músicas, pues están hechos por herramientas personalizado a su propia cuenta, porque ustedes dicen like o no le gusta o le gusta ciertas canciones, y así están aprendiendo, personalizando su cuenta.
El modelo de financiamiento de Big Short, por ejemplo, el assessment de riesgo en seguros, en sus correos para que no reciben toda la basura de Internet, los spam, o si hay fraude o alertas en su cuenta bancaria, ¿no? Entonces ahí, en secuencia peptídica, pues se puede ver de diferente manera. Es como explorar, si se puede predecir a cada función una actividad biológica, entonces puedo tunear esta función biológica, es decir, dame la función que tenía la probabilidad o la clase que me interesa. Entonces puede definir el camino y que no tiene que respetar una cierta lógica que antes era hago una mutación aquí, hago una mutación aquí, y ahí paso, prueba, regreso a la pantalla y luego sigue trabajando en el espacio. Lo bonito es que se puede hacer muchas veces al mismo tiempo. La misma secuencia se puede observar y predecir por varias actividades biológicas. Y entonces ahí le voy a platicar de ciertos tipos de péptidos que llamamos los péptidos de defensa a huéspedes o más comúnmente péptidos antimicrobianos. ¿Por qué? Pues esas son las primeras líneas de defensa que tenemos contra la invasión patogénica. Bacteria, virus, fungi, parásitos y en algunos casos insectos. Uno de los mecanismos conocidos de estos péptidos es que reconocen no proteínas, pero lípidos en membranas celulares. Y eventualmente ciertos de estos forman poros para permitir la lisis membranal y la lisis celular explotar. Hay otro tipo de mecanismo que no están reportados ahí, pero eso se permite considerar que estos péptidos pueden ser útiles como alternativa a los antibióticos convencionales. A la diferencia de los otros tipos de compuestos, no se ha observado hasta la fecha resistencia bacteriana contra este tipo de péptido. El problema que tienes es que no necesariamente diferencia entre una bacteria, la membrana de una bacteria y las de sus glóbulos rojos. Así que varios de esos favorecen la formación de hemorragia. Entonces, por eso que la mayoría de los que están en fase clínica se aplica principalmente al nivel de la piel y no en la boca. Entonces, en términos de modelos de predicción, pues ahí, de los últimos 10 años, hubo justamente una recolección de modelos de inteligencia artificial que se han aplicado justamente para la predicción de actividad antimicrobiana y para la predicción de actividad hemolítica, es decir, su toxicidad. Y hay otro tipo de modelo abajo, que es el modelo generativo. Por ejemplo, aquí, Mariana está terminando su doctorado y lo que está tratando de entender es, de un lado tiene estos péptidos que tienen actividad antimicrobiana, entonces reconocen membrana de bacteria. Del otro lado, los mismos péptidos pueden tener una actividad hemolítica y romper células globulares. Lo que queremos saber es si podemos diferenciar los residuos de la misma familia entre lo que puede ser asociado a reconocer la membrana de un glóbulo rojo, la de una bacteria, y así tunear y tener unos, porque sí existen péptidos antimicrobianos no hemolíticos, pero la idea es justamente de buscar si podemos tunear estas y obtener péptidos derivados de los naturales que sean no hemolíticos y así aplicarse a mucho más extensión. Daniel está trabajando más en entender el hecho que la base de datos que se han reportado, ahí se han observado a ser bastante sesgado a cierto tipo de estructuras. Entonces, queremos saber qué es la influencia de las estructuras, porque lo que he mostrado apenas es que la mayoría de estos modelos están predichos a partir de variables derivadas de secuencias. No sabemos, la mayoría de los péptidos no sabemos sus estructuras. Mientras tenemos AlphaFold ahorita, hace 3 años ni siquiera, más de, creo que el total es 75-80% de los péptidos antimicrobianos no sabemos su estructura 3D. Se han predicho, pero no las conocemos. Entonces, hemos usado herramientas para ver qué predicciones qué estructuras pueden tener, y si esos
conjunto de estructuras puede influir sobre los modelos de entrenamiento. Es decir, que sus modelos también tienen sesgo. Por ejemplo, imagínense, lo más típico que pueden imaginar es, tienes un reconocimiento de facie. Entonces, el sistema de reconocimiento está entrenado con imágenes de caras de personas y, en teoría, debería ser test de piel que están bastante diversas, que se va del más oscuro al más claro. Pero la realidad es que los modelos de entrenamiento están sesgados a personas con tez clara. Quiere decir que las cámaras que la ponen, si ustedes tienen una piel morena, pues eventualmente no le van a reconocer. Eso es lo que pasó, de hecho, no sé si han visto esta foto de Google, justamente donde pusieron dos personas de tez negro y le confundieron con gorilas. La clasificación de imágenes decía estos dos, pero ahorita Google se reparó el error, pero al principio eran como dos gorilas. Entonces, pueden tener problemas asociados a la construcción de modelos de aprendizaje. Ahí tenemos pues, la base de datos, qué tan grande está. ¿Van a usar modelo de aprendizaje profundo o vas a algo más sencillo como regresión lineal? También no tenemos necesariamente, si hacemos sistema de clasificación, una clase balanceada desde el inicio para asegurar que no hay sesgo hacia uno o el otro, lo que se aplica justamente al sesgo algorítmico. Y también es importante, los modelos de aprendizaje solo saben lo que le han dado. No, todo fuera de su espacio de conocimiento se llama extrapolación. No está dando la predicción correcta, está solamente extrapolando. Eso es importante porque la mayoría no lo hagan. Los últimos modelos que le voy a platicar son modelos de generación. Eso es muy diferente porque aquí lo que queremos hacer es simular una distribución de puntos que sea parecido a las secuencias que le han dado al inicio. Entonces, quizás ahí es muy vago, pero si les doy una distribución de imágenes, entonces puede generar la versión más vieja. FaceApp hace unos años era así popular, podía hacer su carita más vieja, ¿no? Se puede generar personas que no existen. De hecho, hay una liga que se llama This Person Does Not Exist. Pueden empezar, van a aparecer imágenes, esta persona no existe. Entonces, se puede parecer a alguien que conocen, pero la persona tal cual no existe. Y se pueden tunear, poner gafas, etcétera, a las imágenes. Más recientemente tienen los modelos de lenguaje natural. Del lado, mi izquierda, allá, GPT-3, quizás han escuchado de GPT-3, es un sistema, de hecho, Twitter tenía un sistema, pueden tener una conversación con una máquina. Y entonces GPT-3 es un sistema de generación de texto. Pueden ir en línea en OpenAI, tiene una versión libre, creo que es en Hugging Face, es la empresa que recolecta esto. Pueden empezar a decir, descríbeme, no sé, qué comportamientos qué comportamientos tienen los péptidos antimicrobianos. Y van a generar un texto de alrededor de 100, 200 palabras en inglés ahorita, que realmente se parece a que un humano podría haber escrito. Es tan real porque han aprendido de él. Son modelos que se llaman Transformer, son modelos preentrenados, a diferencia de los demás, que ingera billones de parámetros de Internet, como la construcción de frase, cómo está construido ciertos tipos de palabras y cómo están siguiendo uno de los otros, y así permitir la generación de nuevas frases. Y ustedes, cuando le dan un cue, entonces este tipo de cosas, le permite justamente usar esta información y el algoritmo va a agarrar información al respecto y generar el texto. Entonces es una otra. La más reciente que hace más ruido estos días es DALL-E 2. Igual OpenAI generaron, DALL-E 2 tiene una versión mini que está en Hugging Face también. Pueden generar fotos de alta realismo. Por ejemplo, aquí es un oso
haciendo bici. Pero tiene un astronauta sobre un unicornio en el espacio. Tiene varias cosas, se puede generar, de hecho hay debate ahorita en redes sociales, si van a reemplazar el dibujador, el pintor o el publicitario, porque se puede generar hasta página de Vogue, de la revista Vogue, así, pueden imaginar cualquier cosa. El sistema está generando imágenes de alta calidad. Tiene, DALI 2 tiene otro que se llama, no me recuerdo, pero que genera de alta calidad y se puede justamente entrenar. Luego, antes era gratis, ahorita OpenAI quiere hacer dinero, entonces eventualmente se tiene que pagar si quieren hacer creaciones. Y luego, pues, por el diseño de proteína, pues tiene su interés. Por ejemplo, se puede generar nuevas proteínas que no se han observado en la naturaleza. Podemos inspirarnos, puede hacer más allá. En el caso que tenemos problemas de desbalance, podemos aumentar la clase minoritaria para obtener secuencias parecidas. De hecho, eso se llama semi-supervised learning o self-supervised learning. Eso permite justamente trabajar sobre los desbalances de datos. Se puede generar nuevas secuencias completamente híbridas, asumiendo que dos toxinas que tienen estructuras distintas reconocen el mismo blanco, pues ¿por qué no hacer como un tipo de híbrido, de quimera? Y posiblemente en el trabajo, el sesgo que existe en los modelos actuales. De hecho, se aplicó recientemente para entender mejor el lenguaje de variación que tenía el SARS-CoV-2 y la proteína Spike, para poder entender dónde eran las regiones específicas donde la mutación era lo más frecuente en el caso de prevenir el rechazo de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, era la idea de este trabajo, y lo hicieron con otros tipos de proteínas, tipo Ebola, creo la de SIDA, justamente para facilitar el aprendizaje de este tipo. Un trabajo que hemos hecho justamente usando modelo generativo es el trabajo lo tenemos dos, el trabajo de Cristina, donde quiso generar nuevos péptidos anticancerígenos, no hemolíticos, no tóxicos. Entonces ahí hizo todo un trabajo, dos modelos, pasó tres modelos de predicción, para generar 6 secuencias. Todavía tenemos que probarlas, pero en teoría, en el papel, son activas contra la actividad anticancerígena. El trabajo que Emmanuel hizo era justamente relacionado a lo que Rafael ha descubierto, que las toxinas beta eran posiblemente las toxinas que eran responsables del alacranismo. Lo que con Emmanuel de manera independiente hicimos era de entender lo que era interesante de las beta-toxinas, es que las beta-toxinas, los alacranes producen varias beta-toxinas, ciertas de estas reconocen los canales iónicos de unos bichos versus los canales iónicos de unos mamíferos. Entonces, eso es la diferencia entre aplicar un insecticida contra un analgésico. Y eso nos ha mostrado que se puede posiblemente identificar y modificar de manera selectiva ciertas posiciones de unas beta-toxinas para darle favor a un tipo de actividad o la otra. Eso lo hicimos justamente usando ahorita modelo generativo que se llama Recurrent Neural Network, que es ahorita has-been, porque Transformer ya pasaron más robustos por la atención. Pero ahí podemos justamente mutar de manera dirigida ciertas posiciones de la beta-toxina para permitir aumentar la actividad de interés. Y con eso ya terminé la charla. Entonces, si tienes unas preguntas, no sé. Sí. Y así tiene unas preguntas, adelante. En el caso, no lo hemos probado en este caso, pero lo que está observando solamente que al nivel de filogenia, las beta-toxinas, ciertas beta-toxinas son las que se diferencian más entre las especies de importancia médica y no de importancia médica. Los demás son muy similares. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es ver la filogenia de estas toxinas, y lo que hemos observado es que tenías secuencias distintas. Como la que estamos observando, ahorita tenemos que conectar los dos tipos de proyectos para ver si
los modelos que desarrolló Emmanuel, que es la de predecir la actividad contra insectos o contra mamíferos, según la secuencia primaria, se puede aplicar a lo que Rafael hizo, es decir, si, por ejemplo, las toxinas que se encuentran en especies de importancia médica son las que son más susceptibles a reconocer los canales de sodio de mamíferos, en este caso de los ratones, pero humanos no son tan distintos. Entonces, sería de ver justamente si tiene una alta prevalencia de este beta-toxina específico a mamíferos. ¿Alguien en casa tiene preguntas? Puede levantar la mano. En el chat. Con AlphaFold. ¿Un minuto? No, experimentar toma más tiempo. Depende de las técnicas que usa. Entonces, la más común a usar es la resonancia magnética nuclear. Y ahí pues toma tiempo, tiene que solubilizar y luego obtener la espectra, y eventualmente pasarlo a cierto robot o cálculo humanos para obtener la estructura 3D. Es mucho más lento. Kailey Hernández. Puedes prender tu micrófono y tu cámara para que te veamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Tengo en realidad dos preguntas. La primera es si actualmente existen algún péptido que se haya sintetizado para utilizarlo en la agricultura, como nos mencionaba, o solamente se ha trabajado en la investigación, pero aún no se ha formulado. Hay dos, de hecho, te puedo mencionar dos tipos de empresas. Entonces, hay péptidos, hay esta empresa en Australia, Innovate AG, que se dedica justamente a usar extracto de péptido de derivado de plantas. Los péptidos se llaman ciclótidos, o cycloside en inglés, los cuales son péptidos. De hecho, esta imagen, esos son los ciclótidos, estas estructuras ahí. Y esto es el profesor David Craig y su colega, tiene un productos que se llama 0X y que se aplica justamente a la protección de los campos de nuez de macadamia en Australia, por cierto, este escenario. Justamente apenas estoy empezando trabajando con unos agricultores de Veracruz y unos investigadores, pues, la empresa que se llama NatureSweet, que hace jitomates, los cuales ambos tienen problemas de plaga agrícola. Está interesado en invertir tiempo y dinero en la búsqueda de péptidos contra el tipo de plaga agrícola, que sean microbios o viral, en este caso, bacteriano y viral. La otra empresa que conozco es Vestaron. Vestaron es desarrollada por el doctor Glunking, el profesor Glunking, también australiano, pero la empresa está en Estados Unidos. Y ahí tiene un producto que se llama SpearX. Esta es una toxina derivada de una araña, no me recuerdo cuál, pero se aplica justamente en campo, igual para matar ciertos bichos. Gracias. Y mi segunda pregunta es cuando se formula algún péptido, o si algún péptido que pueda tener alguna actividad antimicrobiana o antibacteriana o anticancerígena, ¿cómo se realizan las pruebas? ¿Se hacen directamente, como nos decía, en tópico o primero con animales o cómo se realizan las pruebas clínicas? Sería in vitro antes no lo estamos haciendo a la persona, primero lo hacemos directamente en placa Petri, en caja Petri, más bien contra cierto tipo de cepas, cierto tipo de virus o cierto tipo de líneas celulares. Eventualmente pasamos ahorita no lo hemos hecho en nuestro caso, pero se hace en general aplicarlo en fase in vivo,
en ratones eventualmente que tiene el cáncer o la infección bacteriana específico, ahí le inyecta con aceite de oliva o de MSO el péptido y ve si hay disminución y si justamente va selectivamente se va al blanco de interés para matar lo que se interesa, ¿no? Es toda la parte de farmacodinámica en este caso. Y luego en humano mucho más tarde. Y bueno, no lo escuché bien del todo, pero en algún momento se hace como una simulación del sistema in vitro. No exactamente. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos prediciendo según la secuencia la posible actividad biológica asociada. Entonces, sí, puedes decirlo que es una simulación, dando que los datos reportados son de datos in vitro. Entonces, estamos haciendo una predicción asociada o relación entre secuencia y datos experimentales para predecir a nuevas secuencias su posible actividad biológica, que sea solamente una clasificación anticancerígeno o no, o tener un IC cuenta, tener un MIC, etcétera. Este tipo de valores específicos. Ok, muchas gracias, doctor. Sofía Márquez. Hola, buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle si estos péptidos también podrían estar afectando a los canales de sodio y si es así, ¿podrían tener una función como la tetradotoxina? Sí, pues depende. Ahí pues podemos ver específicamente, si quieres, una fuente. Eso. Ahí tienes dentro del canal de potasio, calcio. Calcio ahí arriba, el 5 en la esquina derecha, tiene unas fuentes posibles, las omega conotoxinas, ciertos tipos de toxinas derivadas o la omega neurotoxinas de la araña y conos marinos parece ser reconocer específicamente este tipo de canales de calcio. Entonces sí, pues se puede aplicar, se puede hacer con la... No sé exactamente si reconocer al igual que la tetrodotoxina. La tetrodotoxina se produce con el, ¿cómo se llama? El fugu, el pez globo. Se produce en el octopus, el blue ring octopus, que se han observado también en otros tipos de... No sé si el pez león también, pero se han observado en ciertos tipos de organismo marino, ¿no? Pero no sé si el mecanismo de acción es similar a tetrodotoxina. La secuencia es distinta. Doctor, y en el caso de los canales de calcio, específicamente, ¿qué tipo de canal de calcio es el que está teniendo una mayor participación? Una cola, ya no sé. Ahí habría que leer específicamente, no conozco en mente todos estos subtipos, ¿no? Pero hacemos un proyecto si quieres y ya. Vamos a estudiar a fondo. Gracias, doctor. Lisbeth Medina. Buenas tardes. Primero que nada, gracias. Los mecanismos de acción de los, se me fue la palabra, de los Mecanismos. péptidos, de acuerdo digamos, al carácter del péptido, bueno, de donde fue extraído o así. No, pues lo que pasa es que inicialmente no se sabían que estaban tocando el sistema nervioso, pero muchos de estos péptidos se han usado particularmente para entender mejor la farmacología en el sistema nervioso. Entonces se usa no solamente como posible fármaco, se usa también como sonda para tratar de sondear si están haciendo bloqueo de ciertos subtipos de canales iónicos
pues vas a tener una respuesta fisiológica distinta así lo estén activando. Entonces, así poco a poco, pues los últimos, desde 1950, se han llenando poco a poco y vemos obviamente que ciertas fuentes, lo que muestra esta imagen, es que hay ciertas fuentes que tienen un sesgo, que es una fuente para buscar, si quieres buscar justamente bloqueador de los canales de calcio, pues puedes hacerlo desde hormigas, porque ahí no está anotado hormigas, si quieres empezar de nuevo, o puedes decir, pues hemos encontrado justamente en conos marinos o en arañas, y entonces podemos empezar con esta fuente fuerte para buscar este tipo de péptidos. Pues hay los dos tipos de métodos. Uno es de manera ciega, pero con el blanco, de hecho se llama Bioassay Guided Fractionation, o fraccionamiento guiado por ensayos biológicos. Y la otra es más bien usar un prospecto que sea sesgado por los datos que conocemos. Sabemos que cierto tipo de toxinas se encuentran en ciertas especies, y entonces podríamos empezar con estas especies o sus variantes para buscar el mismo tipo de extender la familia de toxinas, ¿no? Gracias. Muy bien, parece que en línea no hay más preguntas. No sé si aquí Ahí al fondo. los muchachos. Bueno, mi duda es, ¿qué tan selectivos son estos péptidos antimicrobianos? Es decir, ¿distinguen entre gram positivas, gram negativas, o si atacan algún grupo particular, no sé, micobacterias? En general están caracterizados para ser de no tan selectivo, pero hemos descubierto recientemente que se puede tunear esta parte. Hemos encontrado que ciertos péptidos tienen una actividad más potente a ciertos tipos de contenido lipídico. Lo que se sabe es que la mayoría de los diseños se ha hecho exclusivamente del punto de vista de las secuencias de los péptidos, nunca de la diversidad lipídica entre diferentes membranas. Se ha mostrado actividad contra E. coli, Staphylococcus aureus o Pseudomonas, pero la lipidómica de las líneas celular o bacteriana, pues no está tan, apenas en las últimas décadas se están llenando bases de datos de contenido lipídico. Entonces empezamos a tener pues la otra cara de la luna, esta parte oscura que hasta apenas no podíamos usar. Y recientemente con Cristina justamente hemos encontrado que a lo mejor no podemos hacerlo selectivo a una especie o una línea celular específica, pero podemos hacerlo a ciertas líneas celulares que comparten el mismo contenido lipídico. Y ahí se reconoce ciertos tipos, por ejemplo, en líneas cancerígenas, unos de estos péptidos reconocen la fosfatidiletalanina, que es específicamente producida o subproducida en líneas cancerígenas. ¿Cuáles? De memoria no la tengo, Sí. pero sí se puede tunear a este tipo de cosas. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, bueno, por ejemplo, ya teniendo un péptido, bueno, seleccionado y bueno, ya que se sepa cuál es la parte que se modifica o se tunea, ¿qué sería como más viable? O sea, sacarlo, por ejemplo, así del animal y hacer estas modificaciones o hacerlo síntesis así desde el principio, ahora sí que todo, pues sí, Pues desde el depende principio. de cuánto sacas del animal, justamente. Ajá. Si está esperando microgramos o miligramos de material, pues te vas a permitir hacer unos 2, 3 ensayos in vitro, Ujú. pero más allá no. ¿No? En- Entonces, el segundo plan va a ser algo típico que va a ser, desde el otro lado, es lo que se hace particularmente es, Ujú. ya voy para acá, esto. Sí. Ajá. Es lo típico que se hace en varios laboratorios,
de manera ciega, van a hacer mutaciones dirigidas o específicas a una secuencia primaria y ver qué efecto tiene en efecto, pero tendría que sintetizar el péptido. La síntesis no está tan difícil de hacer. Hay dos maneras de hacerlo en general. La versión biológica, que se aplica más bien aquí, que es la expresión heteróloga. Entonces, toma un gen que codifica por este péptido, lo pone en un plásmido y luego lo mete en un vector y pide a E. coli o a Pichia pastori o en tabaco que se le produce. No tuvimos mucha chance recientemente de producirlo, pero es una vía. La otra, lo que yo conozco por lo menos, es la síntesis química. Eso es ahí, se hace de la C-terminal a la N-terminal, dependiendo de la complejidad del péptido. Entonces es más viable a veces de aplicarlo. Es lo que estamos implementando en el laboratorio apenas. Ok, muchas gracias. ¿En qué otras áreas, además de en agricultura y terapéuticos, se pueden aplicar los péptidos o se podrían llegar a aplicar? ¿Materiales? ¿En materiales? Sí, por ejemplo, se puede aplicar como para cobrar los catéteres en un hospital. Puedes tener un gel ahí que se puede aplicar. En general de tejido, puedes tener algo que le protege, por ejemplo. Ya tener el cubreboca para evitar la actividad viral, que ya, unos hidrogeles ahí se podría hacer. No, hay varias aplicaciones que se puede hacer, solamente limitamos, pues, es que tenemos que tener como una etiqueta en un momento. O sea, en mi caso es el terapéutico, otros es materiales, etc. ¿Y ya tienen pensado, si se logra sintetizar el péptido como fármaco, cómo se va a dar o cómo se va a administrar? No. La mayoría de los péptidos, la gran mayoría, se aplican por inyección. Lo único de los pocos que se sabe que se aplica por vía oral es ciclosporina, que es un péptido derivado de microbios que tiene unas mutaciones en cadenas laterales de 11 residuos, es cíclico. De hecho, hay todo un interés de la farmacéutica de justamente aplicar o transformar ciertos péptidos que se inyectan a tener. Y la parte de mi postdoc, teníamos que hacer mutaciones, teníamos que entender mejor cómo se puede transformar un péptido para... entonces, el concepto en general se reduce a si pasa bien o no la membrana del intestinal, en este caso. Entonces, lo que pasa es que la ciclosporina tiene esta capacidad de cambiar es flexible, esto es circular, pero es flexible, y entonces va a cambiar de conformación cuando está en el agua o cuando está dentro de la membrana, lo que le permite hacer una penetración pasiva y no usar cierto tipo de transporte. Otros péptidos no hay muchos, hay otros péptidos más chiquitos, pero esos tienen comportamiento más similar a un compuesto chiquito como aspirina, que pasa por manera pasiva. Pero ese es de interés particular de la farmacéutica porque, pues, por el bien del paciente, la idea es justamente es más fácil quizás tomar células varios días tiempo al día que una inyección, porque también ahí pues, puede tener la piel que se dura con varias inyecciones, pues lo que hacen prueba de diabetes, lo saben, cada vez tiene que cambiar de lugar. Entonces ahí pues es una manera de aplicar. ¿Sí? Por los campos es distinto, ¿eh? El campo quizás sería de aplicar de otra manera. Pero... Muchas gracias. Allá atrás. Bueno, se mencionaron varios programas para modelar proteínas. ¿Estos programas qué tan accesibles son para los estudiantes o tienen algún costo? ¿Como AlphaFold? AlphaFold es gratis. Ah, ese creo que sí lo he visto, pero había otro que se llamaba Tokenization, algo así. ¿Cómo? ¿Tokenization? Sí. No, es una palabra, tokenization es más bien una palabra para transformar los datos, porque recuerda que los datos que le da a la compu son letras.
A compu no le gustan letras, le gustan números. Entonces tiene que transformar las letras en números. Eso es el proceso de embedding o tokenization. Les da información que sea, por ejemplo, fragmento del péptido o secuencias enteras y transforma esto en numeritos. Sí, pero eso pues se hace libre. Se puede hacer por programa como R o Python. Y también, bueno, del programa que mencionó, el del Alpha, AlphaFold. ¿qué funciones tiene? Creo que yo nada más lo he empleado para modelamiento 3D. O sea, se pega la secuencia y... AlphaFold, RosettaFold, ColabFold, etc. OpenFold también. Todos están, le da una secuencia lineal y te produce la estructura 3D. La más cercana, no necesariamente la más correcta. Entonces, sí, entonces pero es su función. Son predicción de estructura proteica. Entonces, no están haciendo lo que se llama el plegamiento, como lo vieron al tiempo, esta cosa de energética. No está haciendo esto AlphaFold. AlphaFold está pasando de secuencia primaria a estructura 3D. No está haciendo los caminos intermedios. Eso se usa por dinámica molecular. Ok, gracias. Al fondo acá. Me llamó la atención esta parte de cuando pasa ya del estudio a la extrapolación, o sea, ya la producción del fármaco. Y cuando ya hacen esta expresión heteróloga o síntesis química, ¿no encuentran un obstáculo al momento de que el plegamiento del péptido no sea igual a el original? ¿Y qué hacen en estos casos? ¿O cómo buscan un mejor modelo donde sí se pliegue como debería? Pues ahí es más específico al ambiente en el cual se ha hecho. Entonces, si no se ha hecho el plegamiento correcto, pues tiene que cambiar la síntesis para obtener el plegamiento esperado, ¿no? Natural. Si en este caso sería de compararlo con el péptido natural, como si tenía en prueba, en la síntesis química. Por la expresión heteróloga, lo que se observa en general es que se agregue el compuesto. De hecho, es otra propiedad que ciertos péptidos tienen y que favorece la producción de materiales para formar fibras o algo así. Aquí, hace poco, creo que alguien creó un modelo para predecir la posibilidad que se agregue cierto tipo de péptidos en condiciones específicas de E. coli, la expresión heteróloga, bajo ciertas condiciones. Pero es lo que trata de evitar. Al contrario, ahí sería de pues, cambiar el proceso, el tipo de plasmidol, quizás el vector, quizás el organismo mismo donde se podría producir. Okay. Gracias. Bueno, parece que ahora sí no hay más preguntas. Vamos a darle un aplauso al doctor Fabián y pues muchas gracias por su presentación. Los chicos del taller presencial